Voy a continuar la nueva vida en Cristo y hemos comenzado a abarcar los versículos 5 al 11 del capítulo 3 de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Y habíamos iniciado ya con el versículo número 5. Quiero leer aquí a manera de resumen lo que tengo aquí, porque ya creo que lo iniciamos. El versículo 5 dice el apóstol Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Quiero que preste atención, hermano, preste atención, preste oído a la palabra del Señor, como decía el Señor: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Esta es la voz de Dios, amén, porque es su palabra. La frase hacer morir es el verbo necro con K, eso ya lo vimos, que significa que el creyente debe hacer morir sus miembros en la tierra. Es decir, eliminar sus prácticas pecaminosas relacionadas con la vieja naturaleza. Hablamos de práctica pecaminosa porque eso es lo que define al hombre o a la mujer que está sin Dios en su vida. La persona que puede decir que cree en Dios, pero y quizá es algo intelectual, simplemente cree en Dios, algo intelectual. Mucha gente afuera, usted le pregunta si cree en Dios y mucha gente le va a decir que sí, efectivamente cree en Dios. Pero simplemente es algo intelectual, porque no define su creer o su fe en la confianza absoluta en Dios en cuanto a la salvación. Porque mucha gente cree que va a ir al cielo, porque es buena. Y dicen creer en Dios, y porque creen en Dios, no niegan a Dios y son buenos, entonces creen que van al cielo. Pero la Escritura dice algo totalmente distinto. La Biblia dice que el hombre que está sin Dios, aunque dice que cree en Dios simplemente, vive una vida de práctica pecaminosa. Amén. Y lo que estoy diciendo aquí, lo que dice el apóstol Pablo aquí, hacer morir, significa que el creyente ya debe de eliminar la práctica pecaminosa, no debe darle lugar a eso. El creyente verdadero, de hecho, la mente de ese creyente verdadero está preparada para eso, para que ya no sea un practicante. El creyente puede llegar a pecar, pero ya no por práctica o porque lo haga adrede. ¿Comprende? Entonces es lo que está diciendo aquí el apóstol a los colosenses, de que ellos tienen que hacer morir eso, porque lógicamente la carne está en una lucha con el espíritu, nuestra parte en la carne, lo carnal que aún puede haber en nosotros, la carne y el espíritu, es una guerra, nosotros vivimos eso, por eso dice la Escritura: haced morir en vosotros la carne, hagan morir las pasiones y andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo se lo habla a la iglesia y le dice a la iglesia: hagan morir las cosas de la carne, no anden conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque hay una realidad, hermano, y es que aún tenemos lucha con eso. Por eso aquí se dice: hagan morir las prácticas pecaminosas relacionadas con la vieja naturaleza. En ese versículo los 4 primeros pecados se refieren a tratos sexuales ilegítimos, aunque el concepto de pasiones, decíamos, desordenadas puede usarse en un sentido amplio cuando se habla de pasiones desordenadas. No obstante, ese versículo 5 nos habla de cosas específicas, las puntualiza y dice: fornicación, impureza, están las mismas pasiones desordenadas, habla de los malos deseos y al final habla de avaricia, refiriéndose a ello con idolatría. Habíamos hablado de la fornicación, que en griego es porneia, que significa fornicación o adulterio mismo. El adulterio o la fornicación, esa palabra porneia define esos términos que nosotros conocemos como fornicación y adulterio. Amén. Y en el sentido más amplio, significa fornicación en el sentido más amplio, es decir, cualquier forma de inmoralidad sexual y relación sexual no permitida. No solo la prostitución se califica como eso, como fornicación, sino también
una relación sexual fuera o antes del matrimonio. Una relación sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio se identifica con fornicación o se califica como fornicación, porneia. Hablábamos también de la palabra impureza, acatarsia, que significa inmundicia también. La palabra acatarsia, impureza, es también inmundicia. La impureza remite a los pecados del ámbito sexual y leíamos en Romanos capítulo 1, versículo 24. Aunque no necesariamente se limita siempre al ámbito sexual. Toda impureza, donde se habla de impureza y que también significa motivos deshonestos. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 2:3, creo que ese versículo, no sé si lo tiene escrito, pero también se habla de 1 Tesalonicenses 2:3, donde se habla de impureza y significa motivos deshonestos. Habla de motivos deshonestos. Voy a mostrárselo, me parece interesante esto que lo miremos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice: nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces, fíjese que ahí aparece la palabra impureza, pero ahí la palabra impureza no está relacionada directamente con el ámbito sexual. Amén. Sino con motivos deshonestos. Aparece esa palabra allí. A los fariseos también se les habló de esta palabra, también se pronunció esta palabra impureza, acatarsia, que en este caso aparece como inmundicia, Mateo 23, 27. Creo que eso es cuando el Señor le dice a los fariseos que eran como los sepulcros blanqueados, que por fuera se veían muy blancos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, de inmundicia. Hablando de la condición espiritual, del pecado de los fariseos en aquel tiempo. Lo que diríamos nosotros de alguna manera una apariencia de piedad. Amén. Gente que muestra una apariencia de piedad, se ven muy santos por fuera, pero por dentro está el pecado reinando. Amén. Ok, continuamos entonces. Ahora viene el término pasión desordenada, ubicándonos otra vez en Colosenses, el capítulo 3, versículo 5. Dice: pasiones desordenadas. Ahí retomamos. Es la palabra con H entre la T y la O, patos, 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 con H entre la T y la O. Y significa, número uno, dice sentimiento, emoción, pasión, afección. Una pasión desordenada, patos, lo define el diccionario como un sentimiento, como una emoción, una pasión, una afección, y se refiere a prácticas pecaminosas que los creyentes deben matar. Amén. Prácticas pecaminosas que los creyentes deben matar, porque nosotros antes de estar en el Señor estábamos esclavos del pecado y éramos esclavos de pasiones desordenadas, ¿o no? ¿Alguien me dice aquí que no? Todos, hermanos, estábamos allí tomados y expuestos a eso, a pasiones desordenadas. Del contexto se desprende que se está hablando de deseos sexuales ilícitos, lujuria, mirar una persona con lujuria, con malos deseos sexuales. Yo creo que aquí no se salva nadie, hermano. Ninguno nos salvamos. Amén. Más adelante Dios me va a permitir, si Dios me permite la vida, poder hablar de cosas interesantes, hermano, que nos van a edificar y va a ser muy provechoso para que usted le pueda compartir a muchas personas también el evangelio, ¿sabe? Entonces, pasiones desordenadas. La pregunta es, ¿será que aún ahora que estamos en el Señor no llegamos a tener luchas con esas cosas? ¿Ah? Pablo le dice a los colosenses: ojo con eso, no le den lugar a eso, porque eso ciertamente, hermano, viene.
El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Él anda merodeando. Nosotros estamos todavía aquí en esta carne. Por eso la insistencia del Señor: oren en todo tiempo, sin cesar. Busquen constantemente al Señor. Vayan a su cuarto, cierren la puerta. La palabra de Cristo habita en abundancia en sus corazones. Habla de estar al frente de este libro, hermano, leyéndolo y estudiándolo, comprendiéndolo, rogando a Dios la guía para aprender. La verdad es que nos volvemos perezosos. El jueves hablábamos acerca de los hebreos en el capítulo 6, donde hablaba Pablo a estos hebreos y le decía que se habían vuelto perezosos, tardos para oír. Y esa palabra tardos habla de negligencia para querer comprender la palabra, pereza espiritual. Y hermano, es evidente que en la iglesia del Señor hoy en día hay mucha gente perezosa. La iglesia simplemente se limita a estar sentado ahí y a cuantas palabras salen de la boca de un predicador invitado o del pastor de esa congregación, le dicen amén, amén, amén. Y nunca corroboraron realmente si lo que le están predicando es así, porque tienen su Biblia personal, pero la tienen de adorno. El adorno que está debajo de su brazo para identificarse como alguien que va a un lugar donde se congrega gente que supuestamente es cristiana. Pero no hay una preocupación por este libro. Nosotros profesamos la fe y Dios nos ha dado este libro, hermano, como su palabra y su voluntad. El médico tiene que estar leyendo libros constantemente para poder estar informado. El abogado, el ingeniero está constantemente también mirando cosas porque cada vez está evolucionando muchas cosas, actualizándose. El que estudia en los medios de comunicación, los computadores, la informática, todo eso, hermanos, se tiene que estar informando. Nosotros tenemos que estar cada día también yendo a la palabra del Señor, porque cada día Dios tiene algo que hablarnos. Hay un maná nuevo cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Hay quienes se quedan con el maná del domingo, el de hoy, por ejemplo. Y con eso se quedan el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes. Ayuno, ¿no? Puro ayuno de palabra. Pastor, es que yo hago ayuno de Biblia. No, hermano, cada día hay un maná nuevo. Amén. Lo que nos da a entender, cada día Dios quiere hablarnos, nos quiere dar un alimento nuevo, cada día. Ay, es que ya yo me lo sé. No, hermano, la Biblia no es un libro que lo leí una vez y ya, como leer las novelas y de los escritos, los escritores. Ya me lo leí. No, es un libro que nos alimenta y diariamente tenemos que estar en pos de ello. Y le digo, no solamente lo lea, estúdielo, escudriñelo. Jesús mandó a escudriñar a esos maestros de la ley en aquel tiempo. Escudriñenlo. Es más, les decía inclusive que quizá el sentido pueda ser que ustedes escudriñan, pero no quieren ver. O la otra es, vayan y escudriñen bien. Jesús mandó eso, hermano. 5:39 de Juan creo que es donde dice el Señor, vayan y escudriñen. Pablo dice, habita en abundancia la palabra de Cristo. ¿Cómo va a habitar si no la escudriñamos, no la leemos, no nos enteramos, no queremos saber la voluntad del Señor? Entonces es importante esto. Los malos deseos es otra palabra que se nombra allí en ese versículo 5. Los malos deseos en ese versículo 5 es otra palabra y es la palabra epitumia con H intermedia entre T y U. Epitumia. Y significa deseo como tal, codicia, codiciar. Dice el apóstol, hablando de esa vida antigua, eso se aparte de ustedes, los malos deseos, la codicia. Un deseo en sí no necesariamente es algo malo siempre, ¿verdad? Yo tengo deseo de comerme un cholado, yo tengo deseo de ir a pasear, yo tengo deseo de salir con mi esposa a algún lugar.
yo tengo deseo de comer algo, no sé. Pero aquí habla de malos deseos. Amén. Malos deseos que no debemos de permitir, hermano, de que estén presentes en nuestra vida. No debemos de permitirlo. Así que la palabra significa entonces, de alguna manera, desear codiciosamente, o también está relacionado con la palabra epitumeo, que habla cuando alguien se empeña en una cosa, de tener ganas de algo desesperadamente. Amén. Deseos, malos deseos. Por los malos deseos, hermano, y hay gente que se desespera, se empeña en algo, por las ganas de algo. Llega mucha gente a hacer locuras, cosas que yo sé bien que usted puede saber a qué me refiero. Y uno muchas veces piensa y dice, pero ¿cómo puede llegar una persona a esto? Pero se convierte, el pecado es tan tremendo en el corazón que llegan a desear cosas terriblemente y se empeñan en eso, y a como dé lugar lo van a hacer. Y eso es una mezcla de todo: malos deseos, pasiones desordenadas. Es una mezcla de todo, como el pecado puede agarrar o tomar la vida de una persona. Y nosotros debemos de cuidarnos en eso, hermano. Tenemos la bendición de tener, valga la redundancia, al Espíritu Santo en nosotros, que ya ha cambiado nuestra manera de pensar, una nueva naturaleza, pero nosotros no debemos de descuidarnos. Nosotros, hermano, menguamos en la oración, menguamos en la comunión con Dios, menguamos en la palabra, la comunión con la palabra, que es la comunión con Dios, la oración, congregarnos, aunque usted no lo crea. Hermano, la vida espiritual decae, hermano. Usted no dedica tiempo a la oración, no dedica tiempo a la palabra, no dedica tiempo a congregarse, y yo le aseguro y le pongo la firma, hermano, que su vida espiritual no es la misma. Usted decae espiritualmente y usted está quedando vulnerable, hermano, a su carne, y vulnerable al león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y si lo ve a usted, no se congrega, no lo ve escudriñando la palabra, no lo ve orando, porque el diablo lo ve a usted, ¿sabe? Los demonios lo ven a usted. ¿Que no andaba Satanás merodeando y no le estaba echando ojo a Job? ¿De dónde vienes?, le dijo el Señor. Y el Señor ya tenía pillado a Satanás, que le estaba echando ojo a Job. Y Dios también ve eso con nosotros, hermano, que el diablo anda detrás de usted, y usted dormido, y entonces le manda a usted prédicas como esa, donde le dice: ojo, despierte, congréguese más, ore, porque el diablo anda detrás de usted y usted está vulnerable. Usted le está dando lugar a su carne. Por eso es que dice el Señor: oren en todo tiempo, para que no caigan en tentación. Llénense de la palabra de Cristo. Busquen al Señor, congréguense, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Es palabra de Dios, hermano, enseñándonos, alertándonos. Y es la manera como Dios tiene de guardarnos a nosotros, ¿verdad? Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. La gente malinterpreta eso. La manera como Dios nos guarda, el Padre, es que está hablándonos por el Espíritu Santo, es que está enviando la palabra, es que te envía a alguien, te habla por un sueño, inclusive por sueños te puede hablar el Señor diciéndote que ojo, porque estás dándole lugar a la carne. Una vez una persona me dijo: pastor, me soñé con que yo tenía un zapato de uno y un zapato de otro. Y mientras ella me estaba hablando de eso, del sueño, me estaba hablando hasta que llegó a eso, ¿no? Tenía un zapato de uno, que iba caminando así por un lugar, me estaba describiendo eso, y de repente se dio un zapato de uno y un zapato de otro. Y cuando ella me dijo eso, Dios me estaba discerniendo el sueño y me dijo: ¿qué significa eso? Entonces le dije: hermana, estás caminando dos caminos. Cuidado. Y no tuvo cuidado. Y estaba caminando dos caminos. No me lo dijo, sino que le dio risa. No me lo dijo, pero estaba caminando dos caminos, y al tiempo
Me di cuenta. Y se vio en esa situación. Y luego hablamos de nuevo y le dije, y no te lo dije yo, me lo dijo el Señor. Hay otros hermanos que lo buscan a uno, pastor, vea este sueño, ¿qué significa? Y a veces me lo cuentan y le digo, ni idea, hermana, pregúntele a Dios porque a veces lo buscan a uno como el adivino. Alguna vez una hermana estaba enojando conmigo y le digo, hermana, pero ¿cómo así? Le dije a esa hermana, vaya y pregúntele a Dios, porque a mí también me pasa, a veces yo sueño y yo ni idea. Y a veces sueño y el Señor me da el entendimiento del sueño, la interpretación del sueño. Amén. La avaricia, con X, pleonexia. Dice el diccionario, esa palabra avaricia, pleonexia, que significa el querer, pero querer tener más de lo que tenemos. También se define como codicia. Una persona avara es una persona que quiere tener más y más y más, y por querer tener más no le importa nada, no le importa dañar a nadie, dejar a alguien en la calle. Por medio de eso engaña, hace trampa, es deshonesto por la avaricia. Mire, hermano, cómo un pecado trae otro, ¿sabe? Los malos deseos, todo eso que estamos hablando nosotros, las pasiones desordenadas, un pecado trae otro. ¿Qué pasó con David? Yo le pongo el ejemplo de David. David vio y codició a aquella mujer que se estaba bañando. ¿Recuerdan la historia? ¿Y qué desencadenó eso? Una serie de pecados, hermano. Mató, mintió. Por eso es que nosotros debemos de, hermano, luchar con eso y no permitir que esas cosas sucedan. Y la mejor manera de luchar con eso, hermano, es haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. La palabra de Cristo habita en abundancia en nuestros corazones. Tener comunión constante con el Señor, orar en todo tiempo, orar sin cesar, buscar la presencia de Dios, congregarnos. ¿Verdad? Es la manera como nosotros, hermano, y creo que Santiago lo dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios tiene que ver con todo eso. Ore, viva la palabra, escudriñela, anhélela, tenga hambre y sed de justicia, congréguese, apártese. Eso es someterse a Dios, someterse a su palabra, a la obediencia, a la guía del Espíritu que está en nosotros y que constantemente el Espíritu Santo nos está guiando, nos está llevando, hermano, a la obediencia. Yo no sé a usted si le pasa, pero a mí el Espíritu me lleva a la obediencia. El Espíritu está para guardarme, y si la carne se quiere levantar en algo, el Espíritu está ahí para guardarme y decirme, apártate de aquí, vete de aquí, aparta tu mirada, cállate, no escuches eso que están hablando. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero el Espíritu de Dios que está en mí es el que me guía a eso. Cuando el Espíritu Santo no estaba en mi vida, yo escuchaba, yo veía, yo hacía y deshacía, porque el espíritu de desobediencia que estaba en mí, el espíritu de la potestad del aire que estaba en mi vida, como dice Efesios capítulo 2, gobernando, era el que lo llevaba a uno a eso. Entonces uno escuchaba lo que no debía escuchar, vivía lo que no debía vivir, hacer lo que no debía hacer. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él nos alerta a guardar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pasos, inclusive a dónde vamos, no vamos. Tenemos la guía del Espíritu Santo ayudándonos en todas esas cosas. La avaricia es comparada con la idolatría. La idolatría, la palabra idolatría es en el griego eidolatreia, se escribe eidolatreia. Y la palabra idolatría significa un culto que se le rinde a algo. Significa culto idólatra o culto hacia algo. En este caso distinto a Dios.
Dios es el Dios que merece toda la gloria, la adoración, la exaltación. Pero cuando nosotros, hermano, ponemos a Dios en segundo lugar, estamos cayendo en la idolatría. En muchas maneras, en muchas formas. Y la avaricia es comparada también como con eso. Normalmente si uno habla de avaro, uno está hablando de poder adquisitivo, ¿no es cierto? De dinero, de riquezas. Y ahí está el Dios dinero. No puedes servirle a Dios, señores, a Dios y a las riquezas, porque terminarás por amar a uno y aborrecer al otro. Lo más seguro de nosotros es amar las riquezas, el dinero. Y la avaricia en sí tiene relación, es precisamente con eso, tener más, querer más de lo que tengo. Y eso se convierte, hermano, en un Dios. Me convierto en un idólatra y alguien que le rinde culto a eso. En este caso, al dinero, a los bienes materiales y a todas esas cosas. Amén. Fíjense que hay algo interesante en esa palabra idolatría, y es que en esta palabra idolatría se distinguen dos palabras en una. Eidolón es la primera. Idolatría se divide en dos palabras, que es eidolón, que significa ídolo. Es un ídolo. Y latreia significa servicio a, oculto a. Entonces, hablar de idolatría sería hablar de servicio a un ídolo, oculto a un ídolo. Eso sería la palabra idolatría. Créalo, hermano, que frente a todas esas cosas que usted escucha, el que yo le traiga a usted palabras del griego para desmenuzar todas estas cosas que a veces pasan por alto en una lectura. A veces uno lee y ya leí la Biblia. Pero si no nos detenemos a mirar cuál es la intención del Espíritu Santo cuando habló de la palabra idolatría, no nos enteramos, hermano, muchas veces de lo que podemos estar haciendo y de lo que podemos estar cayendo. Le rendimos culto o estamos al servicio de un ídolo, o le rendimos culto a un ídolo. Ese ídolo puede ser una persona misma, hermano. No necesariamente una estatua, pero a veces nosotros levantamos ídolos en nuestra vida. Una figura pública, la esposa, el esposo, los hijos. A veces hay padres que le rinden servicio a sus hijos, le rinden culto a su hijo, y su hijo está por encima inclusive de Dios. Y como es mi hijo, pues yo tengo que correrle, porque primero mi hijo y luego Dios. Sin darse cuenta, a veces hay creyentes que caen en eso. Sí, mi hijo es una bendición de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Pero ese hijo no lo tengo si no fue Dios el que lo formó en el vientre. ¿Amén o no amén? Ese hijo no lo tengo sino porque Dios me lo dio. Igual como Dios me lo puede quitar. Si quizá yo hago de mi hijo un ídolo. Y le estoy hablando en serio, si usted es creyente verdaderamente y cae en estas cosas. Ame a su hijo. No lo exaspere, como dice la Escritura. Busque la sabiduría de Dios y el respaldo de Dios. Y Dios le va a dar a usted respaldo y sabiduría para guiar a ese hijo sin exasperarlo, porque la Biblia enseña: no exaspere a su hijo, padre. Hijo, respeta a tu padre y a tu madre. Hay una tarea de los dos. Pero eso no se puede hacer solo, hermano. Hay que contar con la ayuda de Dios, porque Dios nos da la sabiduría, nos da la gracia, nos da la autoridad con nuestros hijos, el respaldo. Cuando somos gente que estamos buscando al Señor, sometidos al Señor, y como padres, Dios nos va a dar la sabiduría con esos hijos, sin que lleguemos inclusive a la exasperación con ellos.
Dios es sabio como obra, pero tengamos cuidado, hermano, en eso. Yo les conté alguna vez que cuando tuve el primer carro que tuve, yo estaba cayendo en eso y yo brillaba ese carro y eso, y un cuidado con eso. Y llegó un tiempo en que el Espíritu Santo me estaba haciendo caer en cuenta de cosas, hermano. Y yo con una cosa, con ese carro y eso, lo quería más que a la mujer, hermano. Mi esposa a veces me decía, molestando, ¿no? Porque yo iba a sacarle brillo a ese carro y eso, mejor dicho. Y el Espíritu Santo me hizo caer en cuenta un día de que, ¿qué está pasando contigo? ¿Ve? Aunque usted no lo crea, uno puede llegar, hermano, a convertir un ídolo muchas cosas. Ojo, tengamos cuidado con eso, mi querido hermano, en el Señor. No le estemos rindiendo culto o estemos al servicio de algo o de alguien, hermano. Amén. Colosenses 3:5 en la Nueva Traducción Viviente dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Escucha esa palabra, acechan. ¿Ve? Por eso no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, hermano. No podemos ignorar de que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por lo menos eso es lo que yo entiendo en esta Nueva Traducción Viviente. Creo que es bastante explícita. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Adora las cosas de este mundo. Colosenses 3:5, ¿es verdad? Déjeme buscarlo aquí y leérselo en algunas otras versiones. 3:5. ¿Sabe? Yo no tengo afán, hermano, de correr con esto, con la enseñanza, porque de pronto a veces no avanzamos, pero no tengo afán, porque yo sé que estas cosas nos están anunciando, preveyendo de muchas cosas. Amén. Y para nosotros es provechoso. La Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera. Dice así: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. La versión Dios habla hoy dice: hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos. Oiga, no las siga, no, apártese. Ni se deje, oiga, no se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. No se deje. No siga. O sea, esto nos repercute a nosotros, hermano, en una responsabilidad que tenemos, porque tenemos conciencia de eso. La traducción al lenguaje actual dice: por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Mire esa frase: dominen sus malos deseos. ¿Sabe que el fruto del Espíritu Santo es dominio propio? Y si yo no tengo una vida espiritual, una relación con el Espíritu Santo
que me lleva directamente a la oración, me lleva directamente a la palabra. ¿Cómo yo tengo una relación con el Espíritu Santo que está en mí? ¿Cómo la tengo? Pues dejándome guiar por Él, no oponiéndome a su guianza, no contristándolo, es la manera como lo dice la Escritura. Y en la manera en que yo soy guiado por el Espíritu de Dios, que me lleva a la palabra, que me lleva a la oración, que me lleva a congregarme, que me dice es por acá, no por acá, apártate, calla. Mientras yo no esté siendo guiado por el Espíritu de Dios que guía a los hijos de Dios, Romanos 8:14, yo le estaré dando lugar, hermano, a que me dominen otras cosas, los malos deseos, los deseos sexuales. Estamos bombardeados del asunto sexual por todo lugar. Las redes, en la calle, la televisión. Usted va en la calle y usted como hombre es tentado constantemente, hermano, con la mujer que no tiene decoro. Y dice, no se dejen dominar por eso. Al igual las mujeres con los hombres. De ahí la oración, guárdalos, Señor, a los que están aquí en el mundo, pero que no son del mundo, guárdalos, no te pido que los quites, guárdalos. Y la manera de guardarnos el Padre es, hermano, hablándonos a través de la palabra, es llevándonos a través del Espíritu Santo a lo que es correcto, es hablando a nuestro corazón acerca de huye de eso, eso no conviene. Pero si no somos personas que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces lo terrenal va a ser lo que se manifiesta en nosotros. Y es la indicación, hermano, del apóstol Pablo hablando a los colosenses y ahora a usted y a mí. Colosenses capítulo 3, versículos 6 al 7. Dice, por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Usted me dirá, pastor, pero aquí está hablando de la ira de Dios y lo que está hablando allí en el versículo 5 que usted hablaba, eso no tiene que ver con nosotros, es solamente con los hijos de desobediencia. Sí, es verdad, la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia, hablando de aquellos que no aceptan el Evangelio. Pero también nos incluye a nosotros porque todavía estamos en esta carne y le podemos dar lugar a esas cosas. Y aunque la ira de Dios no va a venir contra nosotros en la manera como se habla de esa ira, del juicio final que Dios tiene, la disciplina de Dios sí va a venir. Y quizá el azote, si nosotros insistimos en darle lugar a nuestra carne, en lo que el Espíritu de Dios ya nos está anunciando, no le den lugar a esas cosas. Hagan morir eso terrenal que estaba en ustedes anteriormente también. Por eso dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también, perdón, estoy leyendo el 6 y el 7, ¿verdad? Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Cuando vivíais en ellas. La expresión hijos de desobediencia se usa precisamente para aquellos que están en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2. Habla acerca de eso. Los hijos de desobediencia, los que están sin Dios en el mundo. Nosotros andábamos en otro tiempo así, diciendo creer en Dios, pero en realidad no confiando en Dios, sino que vivíamos conforme a nuestras propias pasiones, deseos, como lo describe el apóstol allí, sino que andábamos de esa manera.
Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Opera, trabaja, obra en los hijos de desobediencia. ¿Quién opera ahora en el creyente? El Espíritu Santo. Él opera, Él trabaja, Él gobierna. Los hijos de desobediencia, en ellos opera el príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia. Opera, fíjese, Él opera, Él trabaja, Él gobierna, Él controla. Ahora nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu que ha venido de Dios para gobernar nuestras vidas. Y es una alerta, estimado hermano, para usted y para mí como creyentes. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo esta mañana está hablando a su corazón. Y si hoy oye usted la voz del Señor, no endurezca su corazón. Arrepiéntase, cambie su mente y reconozca: sí, esto me pasa a mí. Porque uno de los grandes defectos que podemos tener quizá nosotros a veces, y siendo creyentes, es reconocer nuestros propios errores. Y cuando nosotros no reconocemos nuestros propios errores, eso significa que no hay un arrepentimiento, un cambio de mentalidad con respecto a lo que está pasando. Y diga: hombre, sí. Cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos nuestros propios errores, entonces Dios va a obra en la vida del creyente y lo pone en su lugar. Lo limpia con la sangre de Cristo, el abogado que tenemos para con nosotros ante el Padre, y lo coloca en el lugar. A mí Dios me ha colocado de nuevo en el lugar cuando le he dado el lugar a mi ira, a mi enojo. Y le he dado lugar al diablo, hermano, con la ira. Ay, pastor, no, pues ¿qué hacemos con usted? Nos vamos para otra iglesia porque usted es pecador. No, hermano, he tenido que pedirle perdón a mi esposa, he tenido que pedirle perdón a muchos. Y el Hijo de Dios reconoce siempre su error. Si no lo reconoce, tiene problemas con el orgullo. Y esa es una obra de la carne. A nosotros se supone que ya no nos gobierna el espíritu de la potestad del aire, sino el espíritu que está en nosotros ahora y que nos ha sido dado por Él. La expresión hijos de desobediencia se refiere entonces a aquellas personas que desobedecen al Evangelio, personas que perseveran en su desobediencia, que no aceptan el Evangelio, la obra de Dios a través de Cristo en la cruz, y que nos invita a arrepentirnos y a confiar en Él. Ahí está el punto. El Evangelio nos hace ver, hermano, el pecado y la necesidad de un Salvador. Y quizás hasta allí mucha gente pueda admitir a veces cosas, pero cuando viene la demanda de Dios para que eso se pueda hacer una realidad en nosotros, que es arrepiéntase y crea, que es cambie su mente, ponga su confianza en el Señor, ahí es donde muchos no quieren soltar el pecado y entonces se convierten en hijos, siguen siendo hijos de desobediencia y quieren permanecer de esa misma manera. Estos son también los llamados hijos de la ira, el versículo 3 de Efesios 2, porque se niegan a ser reconciliados con Dios por la fe en Jesucristo. No aceptan el Evangelio de Jesucristo. Y miran la cruz, miran el Evangelio como una religión, como algo, no sé cómo pudiera decirlo, menospreciado. Y usted sabe, hermano, que cuando uno muchas veces le habla a muchas personas
el menosprecio, y no ve el menosprecio, hermano, por el hecho de decir, de hablarle del nombre de Jesucristo. Lo lamentable es que no saben a quién están despreciando, más, sin más ni menos que aquel que creó todas las cosas y sostiene y subsisten todas las cosas por Él. Basta ser así, Dios, y todo se acaba, hermano. Y a veces como creyentes quizá no terminamos por entender qué Dios es el que servimos, quién es Jesucristo. Y no valoramos la obra de la cruz. No lo valoramos. Amén. No valoramos la obra de Cristo en la cruz. Y no podemos tomar a la ligera eso, hermano. Guardar nuestros corazones cada día, guardar nuestras vidas, nuestras mentes. Porque Dios ha venido a reconciliarnos por medio de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Sin embargo, muchos se niegan a ser reconciliados con Dios por la fe de Jesucristo como Él lo ha predispuesto. En Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. De su ira, perdón. Seremos salvos de su ira. Fíjese, dice: éramos pecadores, empedernidos, y aún así nos amó. Y si siendo pecadores Él nos amó, dio su propia vida, siendo enemigos, nos reconcilió con Dios por medio de su sangre, ¿cuánto más estando ahora reconciliados, no hemos de creer que seremos salvos, hermano, por su vida y esa ira preparada? Estas palabras de la Biblia, del apóstol, hermano, nos debe impulsar, iglesia, a buscar la santidad y perfeccionarla cada día en el temor del Señor. Buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Morir constantemente a nuestras pasiones que todavía, hermano, combaten en nuestra alma. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todos estos pecados que se mencionan aquí en este versículo 8: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, tienen que ver, hermano, con relaciones interpersonales, con mi relación con otras personas. Y esas personas, cualquier persona, desde mi propia familia hasta la gente de afuera, amigos, compañeros, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo. Y el mandamiento allí es: dejen esto, la ira, el enojo, que eso no haga parte de sus vidas. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Las palabras deshonestas es algo que comúnmente uno las escucha en el ámbito del trabajo, la universidad, en el colegio. La gente se trata de una manera y de otra y es normal. Se ofenden con palabras soeces. La ira, el enojo, todas esas cosas, hermano, tienen relación con eso. Y la exhortación aquí es para nosotros como iglesia, que esas cosas no se deben manifestar en nosotros. El enojo, la ira,
el hablar mal. Blasfemia tiene que ver con el hecho de hablar mal de Dios, como también hablar mal de otra persona. La ira y el enojo son dos conceptos que frecuentemente se usan de manera conjunta en la Biblia como sinónimos. Y en ambos casos se habla de unos impulsos de temperamento, de conmoción, de impulsos explosivos de sentimientos que no aprovechan para nada, porque antes destruyen las relaciones humanas, las relaciones entre nosotros. De ahí que cuando la ira se hace extremadamente conmosiva, explosiva, se le da lugar al diablo. Y entonces es cuando hablamos más de la cuenta y vociferamos y azotamos y tiramos. Y quizá hemos caído en eso, hermano. O en ocasiones no, hemos tenido ira, enojo, pero el Espíritu Santo nos ha tenido ahí, con el enojo, la ira, pero estamos allí, tenidos. Fíjese que dice, airaos, pero no pequéis, no le deis lugar al diablo. Porque se le da lugar al diablo cuando dejamos que la ira se desenfrene, ¿verdad? Aquí habla el diccionario, cuando leía acerca de la ira, hablaba de arrebatos, de conmoción, de impulsos explosivos. Y cuando nos dejamos llevar de eso, ahí es cuando le damos lugar al diablo. Y entonces el diablo viene y enciende más, le mete más leña al fuego. Y entonces las muchas palabras vienen y no va a faltar el pecado. Y entonces azotamos, gritamos, golpeamos, tiramos. Y eso es horrible, hermano. Y yo digo horrible porque yo viví eso. Y aún en el Señor, dándole lugar a la ira, hermano, tuve que arrepentirme muchas veces. Y es feo, cuando uno ya está en el Señor, uno dice, qué feo esto, Señor, por favor ayúdame. Pero gracias al Señor, hermano, que por lo menos hablando de mi vida, no soy el mismo de antes, que la ira gobernaba, era señora. Pero aún así, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y esa es una palabra para todo aquel que tiene oídos, y el que tenga oídos, oiga. ¿Cuántos tienen oídos aquí hoy? Entonces, inclusive no pensemos hoy en personas específicas, porque quizá usted pueda ver o pueda ahora, mientras escucha esto, pueda estar llegando a la conclusión de cierta persona por lo que está oyendo, y puede decir usted, están describiendo a fulano de tal o a fulana de tal. No le demos lugar a eso. Hagamos más bien lo que dijo el Señor. No le mires la pajita que hay en el ojo de tu hermano, sino que encárgate y ocúpate de estar mirando la gran viga que tienes en tu ojo. Porque uno de los defectos que tenemos, y créalo, hermano, es que cuando escuchamos cosas como esas somos muy dados. El hermano fulano, si estuviera aquí, ay, vea, ahí le está hablando el Señor. Es mejor que cada quien deje que Dios le hable y no me preocupe por su hermano. Más bien ore por su hermano. Porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Y más bien oremos a Dios diciéndole, guárdame de la soberbia, del orgullo, que no me deja reconocer mis propios errores. David sabía eso, y David tenía el Espíritu Santo, y él dijo, Señor, ¿quién reconocerá sus propios errores? Líbrame, por favor,
de los míos, de las soberbias. Era un nombre que tenía el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo y con mayor razón debemos ser gente que reconozca sus errores y gran parte de la oración sea: guárdame el orgullo y ayúdame a cambiar esto y a reconocer esto en mi corazón. Amén, amén. Vamos a dejar allí. Decía Samuel, el pequeño Samuel: háblame, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Ahora somos siervos de Dios porque ya no somos siervos del pecado, del mundo. Ya no estamos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Dios, pero como siervos de Dios debemos estar siempre predispuestos, como decía Samuel: háblame, Señor, que tu siervo escucha. Y el apóstol también decía, ¿no? Prontos para oír. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que por favor nos ayudes, nos guíes conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad.